Es un placer contar con ustedes. Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este bello lugar, la Biblioteca Pública Benito Juárez. A nombre de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, les damos la más cordial y atenta bienvenida a esta cuarta sesión de plática virtual que versará sobre la mejora de la gestión escolar, contenida en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas. Mi nombre es Miguel Ángel Ambriz y esperando sea de su agrado el siguiente contenido cuyo objetivo principal es dar a conocer esta mejora educativa y temas que en lo particular se referirán al proceso de inscripción, microplaneación, asignación, formatos INS10, que es de inscripción o reinscripción, la cédula X10, que es la referencia de salud del alumno, la integración de los escolares, proceso de revalidación y equivalencia de estudios. Para el desarrollo de este tema, contamos con la grata presencia de los ponentes, mismos que son Jezabel Liliana Nieto, Genaro Rey Meneses, Miguel Ángel Granados Hernández, Andrés Cano Arellano y Alan Busto Sánchez. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias. En ese sentido, y no menos importante, se da la bienvenida a las intérpretes de lenguas de señas mexicanas, quienes nos acompañarán en la comunicación durante esta transmisión, Erika Gabriela Díaz Brieño y Marta Iglesias. Asimismo, se les recuerda que en el presente chat de YouTube podrán formular sus preguntas y comentarios, mismos que al final de la exposición se dará paso a su contestación. Sin más preámbulo, a esta introducción se cede la palabra a Jezabel Nieto, quien nos hablará a manera de introducción de esta mejora de gestión escolar. Por favor, adelante, Marta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, comentarles que la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica es un documento de carácter operativo y normativo que apoya la operación de los planteles educativos y permite la toma de decisiones inmediatas. Asimismo, los orienta para llevar a cabo una gestión oportuna, evitando una carga administrativa y aprovechando una mayor atención a la tarea pedagógica. Con la finalidad de que evitemos la carga administrativa, es necesario que haya una coordinación y comunicación entre las áreas intermedias, porque esta falta de comunicación lo que nos hace es que se genera una carga administrativa. Es importante evitar el control interno excesivo desde las áreas intermedias al personal de supervisión e inspección, ya que distraen su función al solicitar formatos fuera de lo que es la carpeta única de información. También nos hemos encontrado con que hay información duplicada a través de diferentes tipos de formatos. Un caso muy recurrente es el de la plantilla de recursos humanos, que a veces lo solicitan en un formato, de pronto en un formato horizontal, en un formato vertical, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible se les solicita que eviten este tipo de actividades, ya que lo que hacen es que nos duplican el trabajo, robando tiempo en lo que puede ser el fortalecimiento académico, que esa es nuestra razón de ser. En la mejora de la gestión escolar, se deben aplicar todos los procesos de instrumentos propios para lograr los objetivos de bienestar de la comunidad escolar. Esto implica la eliminación de normas que entorpecen el quehacer escolar. Se debe mirar más o enfocar más a lo que son las tareas directivas desde diversos ángulos para orientar una participación más comprometida de la comunidad y la satisfacción con los logros que progresivamente se lleguen a alcanzar. Se deben diseñar y poner en marcha diversas acciones de manera articulada, acompañando de su desarrollo y un monitoreo sobre el avance que van teniendo, con la participación de todos los involucrados. En la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento
de los servicios educativos de educación básica en la Ciudad de México, se dan a conocer las mejoras que permiten la toma de decisiones por parte de las figuras educativas en los planteles, ya que presenta directrices, lineamientos y protocolos a seguir en las escuelas. Esto con la finalidad de apoyar la planeación y organización, así como la ejecución de las actividades docentes, actividades directivas, administrativas y las correspondientes a la supervisión, privilegiando la vigilancia del proceso de enseñanza-aprendizaje por sobre las actividades de carácter administrativo. En este sentido, cobra importancia la descarga administrativa de las comunidades escolares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. La guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica, especial y para adultos de escuelas públicas en la Ciudad de México es un documento normativo, el cual es de aplicación obligatoria. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Jezabel y procedo a cederle la palabra a Genaro Rey, quien nos comentará acerca de los procesos de inscripción, su desarrollo, la microplaneación relativa al número de lugares disponibles dentro de los planteles educativos y la designación y distribución realizada en cada ciclo escolar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto estar con ustedes, con la comunidad educativa, en este espacio tan importante cuyo objetivo es pues que toda la comunidad educativa, en particular aquellas áreas que se dedican a la gestión escolar, pues conozcan de viva voz estas partes de la guía operativa, que la idea es que ocupemos menos tiempo en estas tareas y que podamos dedicar más tiempo a las tareas pedagógicas. Y con respecto al proceso de prescripción, pues comentarles que es un mecanismo ya de hace varias décadas que tiene el objetivo de hacer coincidir la oferta y la demanda educativa. Esto implica que en la Ciudad de México cada año tenemos cientos de miles de estudiantes que van a entrar por primera vez al preescolar, a primero de primaria o a primero de secundaria. Y en este sentido, pues debemos estar listos con las escuelas, con la oferta educativa, con los espacios tanto de infraestructura y desde luego de planta docente para poder recibir a todos nuestros estudiantes. Esa tarea es importante porque, como ustedes saben, el derecho a la educación consagrado en nuestro artículo 3º constitucional, para hacerlo real, el primer paso es garantizar el acceso. Y en ese sentido, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México pone en la guía operativa el mecanismo mediante el cual vamos a tener el acceso a la educación. Comentarles que cerca del mes de febrero, por ahí del mes de enero, perdón, la Autoridad Educativa Federal estará lanzando, como todos los años, nuestra convocatoria de primer ingreso a primera secundaria y desde luego por primera vez a la educación preescolar. Este proceso continúa con la apertura del aplicativo para que todos los papás puedan ingresar a la página de la Autoridad Educativa Federal y que ahí puedan hacer su solicitud de prescripción. Les pedimos algunos datos como es la CURP, el nombre del alumno y otros datos generales que todos los padres de familia pueden tener. Este periodo regularmente dura entre 2 y 3 meses para el caso de preescolar y primaria. Nos vamos un poquito más amplio en este periodo para el caso de secundaria. Y paralelamente las escuelas llenan una serie de formatos mediante los cuales nos dicen cuál es la oferta, cuántos salones disponibles tienen y la capacidad para cada uno de estos salones. Juntamos estos dos elementos y entonces se realiza un proceso de microplaneación en los cuales se determina exactamente con cuántos lugares va a contar cada una de estas escuelas, desde luego siempre respetando lo que las propias comunidades educativas, el propio directivo junto a su director de gestión escolar y con lo que ven que hay de planta docente, pueden darnos información. Una vez concluida esta etapa, entonces arranca el proceso de asignación. Nuestra guía operativa también contempla algunos, no requisitos, pero sí de criterios
para que esto se vaya dando, porque como ustedes saben, de repente hay predilección sobre unas escuelas sobre otras. Desde luego la ciudad ofrece la misma calidad educativa en cada uno de nuestros planteles. Afortunadamente contamos con maestros que igualmente reciben capacitación sobre distintos temas y que también todos nuestros alumnos tienen acceso a distintas oportunidades como son los programas pedagógicos y apoyos sociales que reciben del gobierno de la Ciudad de México, igualmente en cada una de estas opciones educativas. Una vez que se realiza ese proceso de asignación, también en la página de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en el mismo micrositio de prescripciones, ustedes pueden encontrar la publicación de los resultados. Una vez terminada esta etapa, todavía hay un proceso adicional, que es la solicitud de cambio, que se puede hacer en el mismo micrositio, dentro de unas opciones que pueden dar los papás. Estas varían entre niveles educativos, y finalmente se hace una publicación de estos resultados de cambio. No obstante que el proceso de prescripciones se realiza sobre todo en los primeros meses del año, para aquellos papás que no tuvieron oportunidad de hacerlo, o porque llegaron a la Ciudad de México recientemente, o porque simplemente no tuvieron oportunidad de hacerlo en estos primeros meses del año, siempre hay una oportunidad adicional que llamamos la convocatoria para prescripciones extemporáneas. Esta siempre es ya más cercana al inicio del ciclo escolar. Por ejemplo, para el caso de secundaria es un par de semanas antes, para el caso de primaria y de preescolar es un mes antes. Nosotros en realidad, los padres de familia y a partir de distintos medios de comunicación, sugerimos que siempre lo hagan en el periodo ordinario, porque en esta fase extemporánea tenemos muchas escuelas que ya tienen cupo lleno, y entonces de repente puede haber, digamos, alguna noticia que no es la que quisieran los padres, pero es precisamente porque la mayor parte de las escuelas se llenan durante el periodo que llamamos ordinario. Finalmente, tenemos una publicación de estos resultados de este periodo extemporáneo, y la propia Dirección General de Planeación pues hace entrega a la Dirección General a DEGOCE de estos listados, y aquí termina esta parte del procedimiento de prescripción. No omito mencionar que el periodo de inscripciones extemporáneas es adicional a esto. Está abierto durante todo el año, porque en la Autoridad Educativa Federal nos interesa garantizar el derecho a la educación, y por eso las inscripciones siempre están abiertas. También comentarles que en la Ciudad de México cualquier aspirante que desea entrar a cualquier hora de los niveles va a tener una ubicación, va a tener un lugar que les podamos ofrecer en los 3 niveles. Finalmente, quisiera también comentarles que los criterios que vienen publicados en la guía operativa son transparentes y se basan en lo que sigue. Para el caso de preescolar, la asignación se realiza fundamentalmente o tiene prioridad aquellos aspirantes que tengan hermanos en primero o segundo grado en esa misma escuela. Después entra el criterio del domicilio y después la edad del aspirante. Para el caso de primero de primaria, el principal criterio es si tiene hermano en la misma escuela, de primero a quinto grado. Un siguiente criterio, un criterio secundario, es el domicilio. Y un tercer criterio es estar cursando al menos el tercer grado de preescolar. Pudo haber cursado antes el segundo y el primero, pero siempre es importante tener algún grado de preescolar, y se le da prioridad a quien venga directo de un tercer grado contra alguna otra opción de alguien que no haya cursado preescolar. Y finalmente, la edad del aspirante. Para el caso de secundaria, digamos, los criterios de asignación cambian un poco, y el primero es el promedio final. Eso fue lo que sucedió en la convocatoria del año pasado. El criterio inicial es el promedio final de la primaria. Con esto, la Autoridad Educativa Federal reconoce la trayectoria de 6 años de nuestros estudiantes como elemento importante para el acceso a la secundaria, y también
pues desde luego es un elemento de confianza en nuestros docentes y en el trabajo de evaluación que hacen y desde luego en todo el esfuerzo de 6 años, les decía, de nuestros estudiantes durante la primaria. Como criterio de desempate, ahí incluimos la parte de si tiene un hermano o una hermana en primero o segundo año y finalmente cierran estos criterios el domicilio y la edad del aspirante. Con esto cierra mi participación y desde luego estamos atentos más adelante con sus preguntas para contestarlas con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. Agradece la participación de Genaro Rey. Muchas gracias por sus comentarios. Sin más demora, se da la palabra a Andrés Cano, quien nos comentará del documento denominado INS 10, formato de inscripción o reinscripción. En este tema abarcará cuál es la importancia de este documento y por qué es un documento indispensable para el apoyo del directivo. Asimismo, nos comentará acerca de la cédula X10 o cédula de referencia del alumno, cédula que es importante para prever en su caso situaciones de emergencia. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, gracias Miguel Ángel. Buenas tardes compañeras, compañeros, comunidad educativa. En este tema, acerca de la importancia que tiene el formato INS 10, primeramente he de comentarles que dándole continuidad a los comentarios del compañero Genaro Rey, posterior a la asignación en los alumnos, iniciamos con un proceso importante, ya que este formato INS 10 es una hoja de datos generales que el plantel educativo debe requisitar en el momento de la inscripción o reinscripción de los alumnos. En ese sentido, aquí los planteles educativos tienen que tener una comunicación, una confianza en la transmisión de la información entre directivo y madres, padres de familia y tutores. En el sentido de que al otorgar la información es muy necesaria que la integre. ¿De qué manera van a integrar estos datos? Datos como el nombre del educando, como el nombre de la madre, padre de familia o tutor, en ocasiones y muy necesarios, el mismo domicilio, el teléfono donde puedan localizarlos, su correo electrónico. Sabemos de antemano que el tiempo de pandemia, ciclos escolares anteriores, que todos lo vivimos, que tuvimos un trabajo que se fue realizando a través de una distancia, el continuar con la comunicación con los padres, con los alumnos, el otorgar ese servicio educativo con el gran trabajo que hicieron nuestros compañeros maestros, directivos, autoridades educativas. Realmente la necesidad de tener esta información y pertenecer, ser parte principal del control mismo, que es de respeto a los datos personales, nos va a ayudar mucho en atender muchas causas que se puedan presentar en la salud y en la seguridad propia del educando. En este proceso, todos los planteles educativos durante la inscripción solicitan dicha información al ingreso de su nueva escuela. En este caso voy a hablar dos partes, una que es la inscripción y otra la reinscripción. En la parte de la inscripción, lógicamente en el mismo sistema, en ocasiones hay alumnos que todavía no tienen información de sus datos personales. Por eso es importante que el plantel educativo los solicite y los registre a través del Sistema Integral de Información Escolar, que es a través del CIES Web. Si hay una inscripción de aquellos alumnos que ya pasaron de un nivel educativo a otro, lógicamente se van a encontrar con información que ya está capturada, pero ¿cuál es la importancia de revisar y de poder verificar que realmente la información esté actualizada? Pues efectivamente tenemos que entrar a un proceso de actualización y ese proceso de actualización nos va a permitir seguir en contacto importante y urgente con el padre de familia. Hablar del proceso de reinscripción es hablar de aquellos alumnos que en muchas ocasiones en la misma escuela pasan de un grado a otro. Lógicamente van cambiando, se van generando los datos de un grado escolar hacia otro y de todos modos es importante que en el proceso de inscripción y reinscripción al inicio del ciclo escolar
el director del plantel educativo haga una revisión de estos datos. Nos lleva totalmente a que, una vez registrados a través del sistema de información escolar, que es el CIE Web, nos va a generar y pueden en un momento dado emitir el formato INS 10. Este formato INS 10 se tiene que llevar a cabo de esta manera en un control, en el sentido de que una vez realizada la reinscripción, al momento de emitirlos, la primera hoja, la hoja primerita del INS 10, tiene que ser firmada por la madre, padre de familia o tutor, para poder ser entregada por parte del director operativo a ellos. La segunda hoja tiene que estar requisitada con la firma del director y con el sello de la escuela. Esta segunda hoja tiene que ser proporcionada a la madre, padre de familia o tutor para poder comprobar la formalización de su inscripción en el sistema. Una vez llevada a cabo esta formalización, nos garantiza realmente que los datos están actualizados y que uno de los compromisos de cada plantel educativo es la protección de los datos personales de los alumnos. En este proceso, ¿cuál es la importancia el tener esos datos actualizados? Esto, y siempre lo hemos llevado a cabo en cada ciclo escolar, cada uno de los planteles escolares cuidan de la integridad física del alumno, de la parte de salud del alumno. El director tiene que tomar acciones inmediatas y en un momento dado, en cuestiones de previsión o de que si acontece alguna situación que esté en riesgo el alumno, inmediatamente el director puede contar con el dato preciso para tener contacto con la madre, padre de familia o tutor, ya sea por teléfono, que la verdad es lo más importante, o correo electrónico. Bien, en ese sentido, el INS 10 es importante que se formalice al inicio del ciclo escolar y es un documento que también debe formar parte del expediente del alumno. Hablando sobre otro documento que es el formato X10, la cédula de referencia de salud, es hablar de las situaciones que presenta el alumno. Tenemos que considerar muchos aspectos en este sentido. Sabemos de antemano que al inicio del ciclo escolar se solicitan documentos que certifiquen médicamente las condiciones de este mismo alumno, de su hija, de su hijo, a cualquier nivel y en cualquier nivel educativo. La cédula de referencia de salud es de apoyo importante para el docente. Cuando se han presentado algunas situaciones en algún plantel educativo en donde deben de establecerse atenciones urgentes, siempre tiene que ir acompañado, si en caso de que fuera trasladado el alumno a algún hospital, por algún accidente que se haya presentado, tiene que ir acompañado con la cédula de referencia de salud del alumno. ¿Por qué? Porque en este documento se especifican las condiciones en las que se encuentran, si están en riesgo de salud o si presentan alguna otra problemática, para que el médico tratante sepa de cuál es la condición. Por eso es importante que los padres de familia informen la situación real de los alumnos. Otro de los ejemplos que les puedo comentar es, por ejemplo, las prácticas de educación física, que en muchas ocasiones el maestro de educación física debe de saber cuáles son las condiciones en las que se encuentran los alumnos. En este regreso a clases, regularizando todas las actividades, tenemos que proteger y cuidar la integridad de salud y de seguridad de todos nuestros alumnos que están en nuestros planteles educativos de educación básica en la Autoridad Educativa Federal Ciudad de México. Y creo que con esta información que es importante para todos nosotros, a ustedes como madres, padres de familia y tutores, de saber cómo y cuáles son los compromisos a los que tienen que desarrollarse hacia los directivos y en apoyo a la propia escuela por seguridad de sus hijos, así como de las escuelas, de los planteles educativos, de nuestros directivos que deben de tener toda la información necesaria para el actuar. Yo les agradezco que hayan permitido comentar esto y lo necesario que es
utilizar estos formatos, que se encuentran todas las instrucciones y los procesos a seguir y que están normados, se encuentran en la guía operativa. Son parte de las mejoras, son documentos que están siendo cuidados en la coordinación de asuntos jurídicos y transparencia, así como el seguimiento que le está dando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, su construcción se ha ido fortaleciendo a comparación del año anterior. Se han hecho algunas aclaraciones y precisiones y vamos a continuar con esas revisiones porque lo importante para nosotros son nuestros alumnos. Les agradezco mucho, Miguel Ángel, ese comentario y todo lo que puedo decir. Andrés Cano, muchas gracias por sus valiosos comentarios. En seguimiento a esta plática, se da la palabra a Miguel Ángel Granados, quien abordará el tema de la información de los expedientes escolares. Son documentos mínimos indispensables que integran el expediente del alumnado. Por favor, ¿nos puede comentar? Adelante. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos y a todas, perdón. Bueno, la conformación de los expedientes es muy importante. El plantel educativo debe integrar estos documentos que a continuación les voy a informar como mínimo. Para empezar, tenemos el INS 10, la solicitud de inscripción o reinscripción. Nos acaba de comentar el maestro Cano la importancia que tiene, la actualización que se ha llevado en conjunto, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia, como lo acaba de mencionar. El acta de nacimiento también es un documento importante que tenemos que integrar en estos expedientes. La CUR, la Cartilla Nacional de Salud con el cuadro de vacunación completo. El formato X10, la cédula de referencia de salud del alumno, también nos acaba de comentar el maestro la importancia que tiene. Adicionalmente, el examen médico. Aquí es muy importante tener en cuenta que debe de tener una vigencia no mayor a 3 meses. Aquí la importancia de este documento es para la actividad física que va a tener el alumno en la clase de educación física precisamente. Aquí necesitamos saber si está apto para llevar a cabo este esfuerzo físico. En caso de enfermedad crónica, se va a requerir un resumen clínico del médico tratante para tener en cuenta el tratamiento que se le va a dar al alumno. Copia fotostática de la boleta de evaluación del tercer grado de educación preescolar. Esto es para el nivel educativo de primaria. Copia fotostática del certificado de estudios de educación preescolar. Copia fotostática del certificado de educación primaria. Estos documentos van de acuerdo a cada caso y a cada nivel educativo que va a cursar el alumno. Finalmente, tenemos que pedirles 4 fotografías recientes, pueden ser a color o en blanco y negro. Adicionalmente, bueno, antes quisiera señalar que en el caso del CAM laboral, se tendrá que llenar el formato de inscripción INSCAM laboral. Este documento se encuentra en la carpeta única de información para que lo puedan requisitar. Estos documentos serán solicitados a las madres, a los padres de familia o tutores en copia fotostática y en original solamente para su cotejo. También debemos de precisar que si en algún momento dado no cuenta con estos documentos, no se va a negar la inscripción o reinscripción a los alumnos. Sí, con el compromiso de los padres, de las madres y padres de familia que van a entregar estos documentos lo antes posible. Adicionalmente a estos documentos, también dependiendo de cada caso concreto, en el caso de preescolar, se va a requerir la boleta de evaluación de educación preescolar, constancia del último grado cursado, un documento académico expedido en el extranjero, si el alumno procede de un país extranjero. En el caso de nivel primaria,
Adicionalmente, se va a solicitar certificado de educación preescolar, boleta de evaluación del grado cursado, constancia del último grado cursado, oficio de formalización de la acreditación y promoción anticipada, documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-Estados Unidos de educación primaria, documentos académicos que respalden los estudios cursados en el país de procedencia. Finalmente, para el nivel de educación secundaria, adicionalmente, también en cada caso concreto, se podría solicitar certificado o certificación de educación primaria, revalidación de estudios de educación primaria, boleta de evaluación del grado cursado, constancia del último grado cursado. Igualmente, podría ser un oficio de formalización de acreditación y promoción anticipada, documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-Estados Unidos de educación secundaria y finalmente podría ser el informe de calificaciones de estudios parciales de secundaria. Estos documentos los planteles educativos deben de integrar el expediente de cada alumno. Y bueno, es lo que te podría comentar, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Estimado Miguel Ángel, muchas gracias por sus comentarios. Ahora procedo a hacerle la palabra a Alan Bustos, quien nos hablará acerca de la revalidación y equivalencia de estudios, que se determina como un acto netamente administrativo y que permite facilitar el acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo. Adelante, Alan. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todos los que siguen la transmisión. Como lo comenta el compañero Miguel Ángel, les vamos a tratar de explicar todos los requisitos que necesitamos para otorgar una revalidación y equivalencia de estudios en la Ciudad de México, la dinámica para hacerles más fácil este trámite. Pero antes de eso yo quisiera comentar un concepto, como lo mencionaba el compañero. La revalidación de estudios, el numeral 2.8 del Acuerdo 286, emitido por la Secretaría de Educación Pública, lo define como un acto administrativo a través del cual la autoridad competente va a otorgar reconocimiento y validez oficial a los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional. En otros términos, la revalidación es para las personas que provienen del extranjero y pretenden acceder, permanecer y transitar en nuestro sistema educativo nacional. Nuestro marco normativo parte del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, la Ley General de Educación, en el artículo 114, en la fracción sexta, nos menciona que es obligación de las autoridades locales expedir la revalidación equivalencia de estudios de educación básica. Por su parte, el decreto de creación de esta autoridad, en su última reforma en el año 2017, nos señala que en el artículo 3, fracción segunda, corresponde a esta autoridad en la Ciudad de México otorgar revalidaciones y equivalencia de estudios solamente de educación básica. Las solicitudes de revalidación de estudios de nivel medio superior y superior ya competen a la autoridad federal. En la práctica, la dirección dentro de esta autoridad educativa federal es la Dirección de Administración Escolar y está facultada a través de su función 5, y esto lo pueden corroborar a través del manual de organización. Ahora pasaremos a lo que son los requisitos para poderles facilitar este trámite. El primero de ellos es una solicitud que van a poder descargar en la línea que aparece en sus pantallas. Es un tipo formulario. En este formulario ustedes van a llenar, el solicitante va a llenar lo que es el nombre, el apellido, el CUR, su nacionalidad, la edad, sexo y, cosa muy importante, que es un teléfono y un correo electrónico a través del cual vamos a estar en contactos. El siguiente campo es el domicilio del solicitante y finalmente van a encontrar que tienen que llenar los campos del país de procedencia de esos estudios, el nombre de la escuela, el nivel que pretenden revalidar y el grado. Posteriormente también nos tendrán que informar sobre el plantel educativo al cual pretenden incorporarse. El segundo requisito, previo a que ya ustedes llenen estos datos, se va a generar una solicitud en PDF
y esta solicitud va a contener el número de solicitud y la fecha de elaboración. El segundo requisito que nosotros solicitamos es el pago de derechos. El pago de derechos lo contempla el artículo 186 de la Ley Federal de Derechos. Sus fracciones 12ª y 14ª. El costo es de 42 pesos. El tercer requisito es el acta de nacimiento, el CUR, y en casos de extranjeros le solicitamos la calidad migratoria y pasaporte o visa. Finalmente, les vamos a solicitar los documentos que amparen los estudios realizados en el extranjero. Pueden ser los certificados, las constancias y o diplomas. Ahora, ¿cómo se realiza el trámite? Derivado de la pandemia, tuvimos que implementar mejoras a este servicio. Entendíamos que no podíamos seguir con los trámites burocráticos. En este sentido, hemos implementado este trámite a través de cita. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que una vez que tengan estos 4 requisitos, los van a escanear y nos los van a enviar a los correos electrónicos que aparecen en sus pantallas. Y a través de eso, nosotros vamos a realizar una comparación de estudios de los mismos para poder determinar si son equiparables o no. En caso de que hiciera falta un documento, nosotros se los vamos a informar mediante el correo electrónico. Y en dado caso que cumplan con todos los requisitos que estamos solicitándoles, les vamos a informar a través del correo electrónico qué día y hora tienen que acudir a nuestras oficinas, que se ubican en Lázaro Pavia, 294, Colonia Jardín Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Ese día tienen que acudir con todos los documentos originales y las copias, para que previo cotejo nosotros les devolvamos los originales y nos quedemos las copias. Finalmente se les entregará el dictamen, bueno, en este caso la resolución de revalidación de estudios. Como lo mencionaba, como parte de la mejora educativa en de la mejora continua en este servicio, van a encontrar un código QR al finalizar sus servicios, que creo que está apareciendo en sus pantallas, para que nos puedan apoyar con a llenar la encuesta de satisfacción. Esto es muy importante a nosotros como autoridad porque nos permite brindarles un mejor servicio. Finalmente, otro tema que tenemos que abordar es la migración del Sistema Integral de Información Escolar en Web, el CIE-Web. Como ustedes bien saben, en los últimos años ha funcionado este sistema con 2 plataformas, como ustedes las conocen, que es el W6 y el W7. En base a la mejora continua, gracias a los esfuerzos tanto docentes, administrativos y de los compañeros de informática, para este ciclo escolar 2022-2023 hemos unificado este sistema. Esto nos permite que en la plataforma W7 todas las escuelas se encuentren incorporadas. Como ustedes ya saben, parte de de las funciones que permite el sistema de integración de información escolar en web es el alta de alumnos, el alta de talleres, el alta de aulas, van a poder registrar las evaluaciones, asimismo van a poder obtener un CARDEX y evidentemente también van a poder extraer diferentes documentos de apoyo a control escolar. Eso sería todo lo que podríamos ahorita proporcionarles y informándoles que para este ciclo escolar ya antes del primer periodo de evaluación estará funcionando en toda su totalidad el W7. Muchas gracias, Alan, por tu participación. Ahora pasaremos a mostrarles el código QR que contiene el acceso a la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica para su descarga. No sé si la pudieran proyectar, por favor. Listo. Y asimismo pasaremos a las preguntas que se han realizado con mayor frecuencia y que se están recibiendo por parte del público a través del chat para que por favor sean respondidas por los ponentes. ¿Sí? Un momento. Listo. Primera pregunta para Andrés Cano. Si la solicitud de inscripción es indispensable, ¿en qué momento legal se apoya para su cumplimiento? ¿En qué documento legal se apoya para su cumplimiento? Bien, Miguel Ángel, mira,
Como había mencionado, el INS 10 es una hoja de solicitud general que se tiene que requisitar en el plantel educativo y esto está fundamentado más bien y en apoyo a un documento normativo que son las normas específicas de control escolar en la parte de requisitos en el numeral 3.3. Esto es en cumplimiento a las normas que de manera general y a nivel nacional se siguen cumpliendo en materia de control escolar. Gracias. Miguel Ángel Granados, ¿es necesario entregar original del acta de nacimiento? Miguel Ángel, bueno, en este caso no es necesario entregar el original, solamente es para su cotejo, se va a entregar en copia fotostática, se le va a regresar al padre de familia su original. Ok, Gracias. muchas gracias. Alan, una pregunta, ¿cuánto tarda el trámite de revalidación? Bueno, el trámite de revalidación, de acuerdo al numeral 22.1 del Acuerdo 286 y en acorde a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tenemos 15 días hábiles para darles una resolución. Pero estos 15 días hábiles sí quisiera comentar que son a partir de que nosotros les notificamos que no les hace falta o que han cumplido con todos los requisitos para el trámite de revalidación. Ok, muchas gracias. Miguel Ángel Granados, si falta algún documento, ¿no inscriben al alumno? Miguel Ángel, no, aquí no es obligatorio entregar todos los documentos en ese primer momento. Sí necesitamos que asuma la responsabilidad las madres y padres de familia para entregar los documentos, pero no podemos negar la inscripción o reinscripción de los alumnos. Ok, gracias. Andrés Cano, ¿es necesario que informe a la escuela de las condiciones de salud que tiene mi hijo? Sí, miren, recuerden y como lo hemos mencionado, todos los datos que proporcionen acerca de la situación médica que en un momento dado tiene su hija, su hijo o el alumno, en este caso, para poder integrar esa información, es importante que los datos estén meramente actualizados. Lógicamente, los padres de familia acuden a los médicos para saber de la situación. Permite al plantel educativo llevar a cabo actividades con confianza, evitando problemas, evitando otro tipo de acciones que puedan generar problemática dentro de la comunidad escolar, aunque meramente pues, pueden ser resueltas. Pero sí es importante que los datos sean precisos y principalmente comprobados con algún documento médico para que la escuela tenga la seguridad de poder atender adecuadamente a sus alumnos. Ok, muchas gracias, maestro. Otra pregunta, Miguel Ángel Granados. ¿Es necesario llenar el formato INS 10? Miguel Ángel, te puedo comentar que sí es necesario llenar este formato. La verdad es que es para seguir los protocolos de seguridad para los alumnos. Es muy importante tener toda la información completa para en algún caso de emergencia podamos contactar fácilmente a las madres o padres de familia para que puedan acudir al plantel educativo. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. A ti. Alan Bustos, ¿debo de realizar un pago por cada año cursado para revalidar los estudios? Ok, aquí lo que se pide es un pago por nivel educativo. Previamente en primaria podemos, aquí en la ciudad se revalida el total de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si un alumno llega con estudios de tercero, cuarto o quinto grado y quiere una revalidación, nosotros procedemos a canalizarlo directamente con el área de control escolar para que a su vez se llegue al plantel educativo y sin necesidad de revalidación se incorpore a la escuela. Solamente si traen los 6 años acreditados de primaria, se pagaría un solo pago por primaria de 42 pesos. En caso de secundaria, sí hacemos la revalidación de estudios parciales. Esto quiere decir por grado, ya sea que quieran revalidar el primer grado, el segundo grado o los 3 grados. En este caso, cuando ya tienen los estudios de nivel secundaria, nosotros les sugerimos que hagan estos 2 pagos, el de primaria por los 6 años y el de secundaria. Con esos 2 pagos están cubiertos todos los 2 niveles. Otra pregunta más, Alan. ¿Cómo puedo saber si los estudios de mi hijo en el extranjero, son válidos o todos lo son y qué hacer en su caso? Bueno,
El acuerdo 286 que emite la Secretaría nos establece unas tablas de correspondencia. En estas tablas de correspondencia están todos los países, el sistema y el modelo que ellos imparten y nos lo traducen hacia nosotros. Nosotros lo que verdaderamente hacemos es esa comparación de estudios y vemos la semejanza de los estudios que nos traen las constancias con las de nosotros. Cuando procede, aplicamos la tabla de equivalencia. En dado caso que no se encuentre un país en esta tabla de correspondencia, lo procedente es aplicar lo que marcan las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, acreditación, regularización y certificación en la educación básica. Y en dado caso que las normas no nos contemple la solución, lo procedente es hacer una interpretación administrativa ante la Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Ok. La de GAIR. Muchas gracias a todos. Pues esto Gracias. sería todo. Sin más, agradecemos la participación de los ponentes, de la audiencia que nos acompañó, esperando haya sido de su agrado este contenido, y de las intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Hasta pronto.